Bien, muy buenos días a todos los presentes, siendo las 11 horas con 3 minutos del día 5 de noviembre del año 2024. El quinto juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo del señor juez Ubaldo Cañoresa, da inicio a la audiencia convocada en el expediente número 33-2020-105, el mismo que ha sido convocado a fin de resolver el pedido de o la solicitud de cese de la regla de conducta A impuesta por resolución judicial número 10, solicitada por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, una investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado. Dejamos constancia que esta audiencia va adelante de manera virtual y para efectos de registro vamos a verificar la concurrencia de las partes. Ministerio Público, buenos días. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes en la plataforma de Google. En representación del Ministerio Público, el abogado Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con casilla electrónica 48884 y demás datos ya consignados en nuestro escrito correspondiente. Gracias. Gracias, doctor. La defensa de la parte requiriente. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días al representante del Ministerio Público y a todos los presentes. Erwin Rommel Sicha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con casilla electrónica 85507, domicilio procesal ubicado en Avenida Paseo de la República 3245, piso 18, correo electrónico notificaciones@cialegaladvisors.com, y número de celular 951-972-924 para los fines de coordinación pertinentes. Gracias. ¿Está presente su patrocinador? Veo que está presente. Correcto. Adelante. Sí, señor magistrado, tengo usted muy buenos días y también a todos los presentes. Soy Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con DNI 044-12-417 y domicilio en Avenida 2 de Mayo, 1259, departamento 803, San Isidro. Bien, gracias. ¿Alguien más que desea quitarse en esta audiencia? Especialista, buenos días. Por favor, informe si existe despacho pendiente que dar cuenta. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Conforme ahora en el sistema integrado judicial, existen dos escritos, señor magistrado. El primer escrito tiene con cargo de ingreso 46262-2024, fue presentado por el representante del Ministerio Público el día 4 de noviembre del presente año a las 16 horas con 50 minutos y obra a un folio. El segundo escrito, señor magistrado, tiene cargo de ingreso 46341-2024. Obra a 56 folios. Fue presentado por el representante del Ministerio Público, que tiene como sumida adjunto documentos para un mejor resolver. Ambos escritos, señor magistrado, se ha corrido traslado el día de hoy a través de correo electrónico de la Defensa Técnica. Bien, gracias. A ver, señor fiscal, el primer escrito, ¿a qué hace referencia de un folio? Sí, señor magistrado, cómo no. El primer escrito es en referencia a los datos, el nombre y el suscrito. Y el segundo es en referencia a documentales que han sido expuestos ya en nuestro escrito correspondiente de oposición y simplemente es para ilustración y usted pueda tener a la mano los documentos que vamos a realizar y que se han mencionado en nuestro escrito. Eso es todo. En todo caso, agréguese a los antecedentes dichos escritos para tomarse en cuenta oportunamente con conocimiento de la parte peticionante. Entiendo, doctor Edwin, que le han hecho llegar copias de los mismos documentos, ¿es así? En estos momentos, hace exactamente 10 segundos. Bien, gracias. Entiendo también que son documentos que van de la carpeta fiscal. Sí, señor magistrado. Por cierto, que no nos preocupa y porque esto es una cuestión de pleno derecho, así que nosotros quisiéramos empezar. Bien, en todo caso, si ello es así, vamos a dar por instalada válidamente la presente audiencia y conforme a su naturaleza vamos a ceder uso de la palabra al señor abogado a fin de que fundamente... Señor magistrado, solo para tener claro, porque con las coordinaciones previas realizadas nos indicaron que tal vez se juntaban, se iban a ventilar en un solo acto nuestra solicitud de cese de la comparecencia restrictiva y nuestra solicitud de cese de la regla de conducta número A de la comparecencia con restricciones. Entendemos que no va a suceder así
y solo nos vamos a centrar en la regla de conducta, ¿correcto? Sí, porque el pedido de la medida es otra naturaleza, en este caso está pidiendo una regla nada más. Vamos a discutir Sí. solamente la regla. Así Perfecto. que damos por estar válidamente la audiencia. Adelante, señor abogado, lo escuchamos. Doctor Lucías, a ver, disculpe, antes de empezar, ¿algo que pensar, doctor? Y solamente la precisión de que el pedido del escrito que en estos momentos se trae a debate y es materia de la presente audiencia, es el escrito del 29 de agosto del presente año. Eso solamente para aclarar, ¿correcto? Gracias. Bien, doctor Edwin, lo escuchamos, doctor. Sí, señor magistrado. La defensa técnica del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo pretende, a través de esta audiencia, que su órgano jurisdiccional ordene la cesación de la regla de conducta A de la medida de comparecencia con restricciones impuesta mediante la resolución judicial número 10 del 18 de marzo de 2021, que le prohíbe a mi patrocinado ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. Esa fue la regla expresa. Pero como pretensión subordinada, nosotros solicitamos que se reforme la regla de la conducta A impuesta mediante la resolución citada y que la redacción nueva que se tenga que imponer sea que no se ausente de la localidad en la que reside sin previa comunicación a la autoridad judicial, siempre y cuando no se afecte ningún acto procesal del Poder Judicial. Los antecedentes relevantes, señor magistrado, ya han sido precisados por escrito. No los voy a citar absolutamente todos, sería extender mucho esta audiencia, pero lo que sí es importante precisar es que cuando se solicitó el requerimiento de la prisión preventiva, que luego fue declarado infundado y en su lugar se impuso la medida de comparecencia con restricciones, el Ministerio Público sostuvo su pretensión en que presuntamente existiría prueba grave o elementos de convicción graves sobre la comisión de 3 ilícitos penales: el delito de cohecho pasivo impropio, el delito de colusión agravada y el delito de asociación ilícita para delinquir, tanto para el hecho número 1 como para el hecho número 2. Luego de ello, señor magistrado, se declaró infundado, evidentemente, ese requerimiento, y entre los argumentos se dijo que no había elementos de convicción suficientes sobre el delito de asociación ilícita para delinquir. La Sala Superior confirmó dicha resolución. En el transcurso de la investigación preparatoria, se incorporaron 2 delitos, o mejor dicho, 2 hechos que comprendía un solo delito, pero que eran 2 hechos diferenciados, que consideraba el Ministerio Público como usurpación de funciones. En suma, durante toda la investigación preparatoria, mi patrocinado ha sido objeto de investigación por 5 ilícitos penales. Cuando llega el momento de acusar o de sobreseer, el Ministerio Público sobresee tanto por el delito de colusión agravada, por el delito de asociación ilícita para delinquir, los 2 delitos de usurpación de funciones, y el fiscal superior, en cuanto a este extremo, solo ha rectificado el delito de colusión agravada y ha ordenado que se acuse por el delito de colusión simple. Asimismo, el fiscal provincial solo acusó por el delito de cohecho pasivo propio, que no había sido materia de solicitud en el requerimiento de prisión preventiva, y finalmente, frente a este último delito, nos encontramos en la etapa de juicio oral, mientras que por el delito de colusión simple nos encontramos aún cuando refiere al mismo hecho, por el delito de nos encontramos aún en la etapa de control de acusación, sobre lo cual aún tampoco se nos corre traslado. Ese es el resumen sucinto, señor magistrado, de todos los antecedentes. ¿Cuál es la argumentación en la que nosotros señor magistrado, solicito autorización que se me pueda permitir compartir unas diapositivas solo para llevar el orden? Bien, adelante, especialista de las facilidades. ¿Cuál es la razón, señores magistrados, por la que nosotros estamos solicitando la medida de comparecencia con restricciones? Este escrito fue presentado a finales de agosto del año 2024, pero cuando aún no existía la reforma del artículo 273.2 del Código Procesal Penal. Y si bien es cierto, es esta la que fundamenta la cesación de la comparecencia con restricciones, que es un tema aparte y que se verá en su oportunidad, no puede soslayarse
porque justamente la regla de conducta A forma parte de la medida de comparecencia con restricciones cuyo instituto procesal ha sido reformado recientemente. En ese sentido, el artículo 273.2 del Código Procesal Penal señala que el juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas según resulten adecuadas al caso y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas. Añade el legislador, cosa que incluso en una última conferencia realizada por el doctor San Martín Castro ha rescatado que sería la única modificación razonable, es que las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272 según corresponda, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. Justamente, el artículo 272 del Código Procesal Penal establece lo siguiente, que la prisión preventiva en los procesos no complejos no durará más de 9 meses, en los procesos complejos no más de 18 meses y en los procesos de crimen organizado no más de 36 meses. Es decir, la comparecencia con restricciones, distinto a la regulación anterior, ahora sí tiene un plazo de vencimiento o un plazo de duración, y que son los mismos plazos de la prisión preventiva. Es decir, señores magistrados, primero acá tendríamos que verificar, y por eso es la razón de la necesidad de la precisión de los antecedentes procesales, tendríamos que verificar frente a qué clase de proceso estamos. ¿Es un proceso no complejo? ¿Es un proceso complejo? ¿Es un proceso de crimen organizado? Tal como le he indicado, señor magistrado, incluso cuando se resolvió el requerimiento de prisión preventiva, se indicó que no existían elementos de convicción sobre asociación ilícita para delinquir. Pero más allá de ello, lo cierto es, señor magistrado, que el delito de asociación ilícita para delinquir ha sido sobreseído por el mismo fiscal provincial y ratificado por el fiscal superior. Como consecuencia de ello, no estamos frente a un proceso de crimen organizado. Siempre debió haber sido únicamente tal vez un proceso complejo por ser un delito vinculado a temas de delitos contra la administración pública, pero jamás debimos estar en un proceso de crimen organizado porque ni siquiera cuando se solicitó la prisión preventiva así lo asumió el órgano jurisdiccional. Como consecuencia de ello, señor magistrado, desde que se dictó la comparecencia con restricciones el 18 de marzo del año 2021, ya transcurrieron todos los plazos vinculados a los procesos complejos y no complejos. Incluso también ha transcurrido ya los 36 meses que se establece como plazo de la prisión preventiva y que ahora es de aplicación para la comparecencia con restricciones en caso de crimen organizado. Exactamente han transcurrido más de 40 meses, señor magistrado, desde que se dictó la comparecencia con restricciones y de la cual forma parte la regla de conducta A, cuyo cese se pretende. Como consecuencia de ello, señor magistrado, de esta nueva regulación razonable, así reconocida por el máximo procesalista de nuestro país, es evidente que la regla de conducta A también tiene que cesar, porque la comparecencia con restricciones, que en su momento se verá, también tendría que cesar. Uno podría señalar, pero esta es una norma de carácter procesal. Señor magistrado, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que la ley procesal penal es de aplicación inmediata y que la ley procesal referida a derechos individuales, como en este caso la libertad ambulatoria de mi patrocinado, que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará incluso retroactivamente. Creo que por eso le señalé, cuando se me corrió traslado de los documentos presentados por el Ministerio Público, que sobre una cuestión de derecho no existe mayor discusión. Es esta la nueva regulación y así está establecido en el artículo 7, además, que eso no ha sido modificado, del título preliminar del Código Procesal Penal, que reconoce que la ley procesal referida a derechos individuales más beneficiosa para el procesado se aplica retroactivamente.
Pero cuando postulamos esta pretensión, y es por eso que también luego, ante la modificación, hemos solicitado la cesación de la comparecencia con restricciones, también comprendimos otros argumentos que usted tiene que ponderar. Como le indiqué, en todo el transcurso del proceso penal, específicamente en la investigación preparatoria, mi patrocinado fue investigado por 5 ilícitos penales, y de los cuales 3 le sirvieron al Ministerio Público para sostener su pretensión o su requerimiento de prisión preventiva, aun cuando el delito de asociación ilícita, el órgano jurisdiccional indicó que no existían elementos de convicción. Más allá de ello, señor magistrado, queda claro que solo estamos ahora frente a un solo ilícito penal, pues el resto ya ha sido sobreseído y uno estaría pendiente, que es el delito de colusión simple, pero que no fue materia de investigación tampoco en la etapa de la investigación preparatoria formalizada, que investigaba únicamente el delito de colusión agravada. Pero más allá de ello, señor magistrado, lo que tiene que tenerse en cuenta es que no solo los ilícitos penales que constituyen el objeto procesal han disminuido, sino que ninguno de los delitos por los que se dictó la medida de comparecencia con restricciones ahora son materia del proceso penal. La comparecencia fue dictada solo por el delito de cohecho pasivo impropio, que ya no está siendo materia del proceso penal, y por el delito de colusión agravada, que tampoco es materia del proceso penal, porque ahora se investiga cohecho pasivo propio y colusión simple. En consecuencia, señor magistrado, no solo existe la disminución de los ilícitos penales, sino que los ilícitos penales que justificaron la comparecencia con restricciones ya no son los mismos. Un segundo argumento que planteamos es la disminución de la prognosis de pena. El Ministerio Público, en su oportunidad como prognosis de pena para determinar o para sustentar su requerimiento de prisión preventiva, que no fue amparada por el órgano jurisdiccional, indicó que tanto por el hecho 1, que se le imputaba cohecho pasivo impropio y colusión agravada, y por el hecho 2, que también se le imputaba cohecho pasivo impropio y colusión agravada, habría una sumatoria de penas aproximadamente de 15 años por cada hecho. 9 por un delito, 6 por el otro. Como son 2 hechos, 30 años era su prognosis de pena aproximadamente, señor magistrado. Ahora hay una prognosis de pena ya desde la propia pretensión acusatoria disminuida a la mitad. Ahora solo son 15. Nosotros estamos convencidos de que eso va a ser absolución, pero más allá de nuestra tesis de defensa, lo cierto es que la prognosis de pena también ha disminuido. En tal sentido, si no rehuyó a la justicia mi patrocinado cuando supuestamente la posibilidad de imposición de una pena privativa de la libertad era equivalente a 30 años aproximadamente, menos lo hará en una situación en la que justamente esa prognosis ha disminuido desde ya a la mitad sin intervención de la defensa técnica. Un tercer argumento es que no estamos frente a un proceso de crimen organizado y por lo tanto el plazo es irrazonable. Eso sí lo planteamos en su oportunidad porque para nosotros era de mucha importancia evidenciarle, señor magistrado, la arbitrariedad con la que se actuó desde un inicio, que incluso se desestimó así la comparecencia con restricciones por no existir elementos de convicción sobre el delito de asociación ilícita para delinquir, pero más allá de ello, porque el fiscal provincial sobreseyó la causa por dicho ilícito penal, lo que fue ratificado por el fiscal superior. Por lo tanto, habiendo transcurrido más de 40 meses, señor magistrado, desde que se dictó la medida de comparecencia con restricciones, el plazo de restricción de la libertad ambulatoria de mi patrocinado resulta incuestionablemente irrazonable. A ello añadimos un cuarto argumento, la vulneración de los derechos políticos. A veces, señor magistrado, y usted en su experiencia de seguro ha podido verificar mucho de este tipo de actuaciones, que la actuación fiscal y a veces judicial no pondera los derechos fundamentales del marco constitucional vigente
y desde el marco convencional del cual el Estado peruano forma parte. Mi patrocinado, es cierto, es un dato objetivo, innegable, fue inhabilitado mediante las resoluciones legislativas número 20-2020-2021-CR y número 16-2021-2022-CR, publicadas en el Diario El Peruano el 17 de abril de 2021 y el 14 de mayo de 2022, respectivamente. ¿Para qué se lo inhabilitó? Para ejercer funciones públicas durante 5 y 10 años, también respectivamente. La pregunta es, ¿inhabilitar para ejercer función pública es inhabilitar para ejercer tus derechos políticos? Las resoluciones legislativas son absolutamente claras. Pero más allá de ello, el Jurado Nacional de Elecciones también ha emitido la resolución 094-2023-JNE, que seguro serán referenciadas por el representante del Ministerio Público, que estableció que mi patrocinado estaba impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de la organización política en vías de inscripción del partido político Perú Primero. Es decir, simplemente se le ha impedido ocupar cargos directivos. Sin embargo, ni el Congreso ni el Jurado Nacional de Elecciones han determinado que mi patrocinado no puede ejercer sus derechos políticos, tales como la participación de actividades políticas y electorales, integración de un partido político o postulación a un cargo de elección popular. Más allá de que lo puede ejercer o no, que ese es un tema distinto y que nunca hemos señalado. Y en ese sentido, señor magistrado, nuestra Constitución Política del Perú señala en su artículo 31 que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos del país y que también tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. Y el artículo 33, como consecuencia de ello, establece que el ejercicio de la ciudadanía solo se suspende, entre uno de los supuestos, por sentencia con la inhabilitación de los derechos políticos. Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos también reconoce lo señalado previamente respecto a la participación en los asuntos públicos de la vida del país, pero además, lo que señala en su inciso 2 y de manera expresa es que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Y respecto a la interpretación de este precepto convencional, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego versus Colombia ha señalado lo siguiente, que ninguna persona puede ser prohibida, ¿no?, o restringida en el ejercicio de sus derechos políticos a través de una decisión administrativa, como lo es una decisión del Congreso de la República y como lo es incluso una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Aun cuando la decisión del Congreso de la República pueda tener connotaciones políticas, sigue siendo una resolución administrativa y no una resolución de carácter jurisdiccional. Y en ese sentido, señor magistrado, lo que señala justamente es la Corte Interamericana es que la destitución o inhabilitación solo puede hacerse previa a la garantía del debido proceso penal por un juez competente mediante una sentencia, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos que no solo recaen en aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también en la de sus electores. Más allá, entonces, señor magistrado, de frente a qué clase de resolución estamos sobre las emitidas por el Congreso de la República o por el Jurado Nacional de Elecciones, lo cierto es que no estamos frente a una sentencia de carácter penal que haya adquirido la calidad de cosa juzgada. Y en consecuencia, tampoco se puede restringir el ejercicio de los derechos políticos de mi patrocinado, aun cuando, reitero, el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones jamás han señalado que se restrinja sus derechos políticos, pues el primero solo ha indicado una restricción para el ejercicio de la función pública, mientras que el segundo para inscribirse como directivo del partido político Perú Primero. Y en ese sentido, señor magistrado, también se ha adjuntado a la solicitud de cese de la regla de conducta A
no solo la constancia de afiliación del partido político Perú Primero de mi patrocinado frente a una organización política, ¿no? Sino que también se ha adjuntado la consulta de afiliación en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, en la que se aprecia que mi patrocinado se encuentra como inscrito, como militante de este partido político Perú Primero. Como consecuencia de ello, evidentemente, la comparecencia con restricciones, a través de su regla de conducta, también viene afectando dichos derechos políticos, pues no le permite movilizarse. Disculpe, señor magistrado. Deme un momentito, acabo de tener un percance. Oye, doctor, no se preocupe. A ver, suspendemos la audiencia un par de minutos. Sí, por favor. Listo, señor magistrado. Disculpe el inconveniente. Y en ese sentido, señor magistrado, lo que tenemos que señalar en este caso es justamente que frente al ejercicio de los derechos políticos en la que mi patrocinado tiene el derecho a la asociación a la participación individual o asociada en la vida política del país, él forma parte de la conformación de una voluntad popular para transmitirse a través de los partidos políticos. Y también en ese sentido se adjuntó la encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos, en la que se advierte no solo la aceptación popular de mi patrocinado, que forma parte del sistema democrático, sino que además, señor magistrado, que tiene bastante apoyo para unos posibles comicios electorales. Y en ese sentido, el restringir el desplazamiento, la libertad ambulatoria de mi patrocinado, implica también una afectación a sus derechos políticos, pues no le permite ejercer adecuadamente aquello. Un siguiente argumento ha sido la vulneración al derecho al trabajo. Sobre este aspecto, cabe tener en cuenta que, bueno, la imposición misma de la comparecencia con restricciones ya importaba una afectación al derecho al trabajo. Eso es cierto. Sin embargo, señor magistrado, en razón de las últimas solicitudes de autorizaciones de viaje, ¿no?, que fueron denegadas mediante las resoluciones números 53, 57, 60, 164, 186, ¿no? El 31 de julio del presente año, la empresa para la cual laboraba mi patrocinado, la empresa agrotécnica Estuquiña, tomó la decisión de despedirlo por incumplimiento de contrato. Es decir, habiendo transcurrido más de 40 meses en un proceso en el que no es de crimen organizado, lo cierto es, señor magistrado, que evidentemente el plazo en el que se está manteniendo esta conducta ya no solo es irrazonable, sino que ya afectó de manera clara, de manera indudable, el derecho al trabajo de mi patrocinado. Para ello también se adjuntó la carta de despido por incumplimiento de contrato emitida por la agrotécnica Estuquín. También hemos señalado que el mantener la vigencia de esta regla de conducta vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sobre esto, ya se nos ha indicado en cierta medida, de manera arbitraria, nosotros consideramos que mi patrocinado puede disfrutar dicho periodo en la ciudad de Lima. Sin embargo, cabe tener en cuenta, señor magistrado, que mi patrocinado se desarrolló, se educó, creció, se forjó profesionalmente en la ciudad de Moquegua.
Sus arraigos familiares, además de su familia nuclear, se encuentran en Moquegua. Y como consecuencia de ello, es evidente, señor magistrado, que impedir y restringir solo el ámbito de relación familiar a su familia nuclear que se encuentra en la ciudad de Lima, también es restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Otro motivo fue el retardo jurisdiccional para la tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de viaje. Por ejemplo, la solicitud de viaje para la ciudad de Iquitos para el 20 de julio de 2024 fue presentada el 3 de junio de 2024. Aproximadamente, señor magistrado, 45 días antes. Pero la resolución que la declara infundada, que es la resolución número 190, fue del 18 de junio, es decir, 2 días antes, que inclusive imposibilitaba la posibilidad de recurrir a una segunda instancia para obtener una decisión favorable. Es más, la audiencia virtual se realizó justamente un día antes, lo que usted, por máximas de la experiencia, debe conocer, que los viajes, los boletos aéreos para viajar al interior del país, mientras más cercana a la fecha, es más caro el boleto. De igual manera, por ejemplo, se presentó la solicitud de viaje para Moquegua del 23 al 29 de julio. Este escrito se presentó el 27 de junio. Sin embargo, fue declarada infundada el 18 de julio y ratificada en apelación el 25 de julio, es decir, 2 días después de la fecha para la que se había solicitado la autorización de viaje. Por lo tanto, señor magistrado, el retardo jurisdiccional para la tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de viaje también es un elemento que se debe ponderar. Sobre el estado actual del proceso penal, aquí cabe señalar algo muy interesante. Nos encontramos en juicio oral por el delito cohecho pasivo propio, cuyo delito no fue en materia de la comparecencia con restricciones, que fue por cohecho pasivo impropio, señor magistrado, pero más allá de ello, solo las 2 primeras audiencias han sido de carácter presencial, la del 28 de octubre del año 2024 y la del 4 de noviembre del año 2024. El órgano jurisdiccional incluso ya nos fijó de acá en adelante que todas las audiencias serán virtuales y serán los días lunes. Todos los lunes, de 9 a 1 de la tarde, de manera virtual. En consecuencia, señor magistrado, que se cese la regla de conducta no pone en peligro tampoco que se realice el juicio oral ni el cumplimiento de una decisión máxima, así como se ha señalado. Nunca se revió a la justicia existiendo 5 delitos y una prognosis de pena aproximadamente de 30 años, cuando esto ha disminuido de manera incuestionable. Pero también, señor magistrado, cabe tener en cuenta que existen otras reglas de conducta de la comparecencia con restricciones que evitan el peligro de fuga. ¿Cuáles son estas reglas de conducta? El registro biométrico mensual, que mi patrocinado lo viene haciendo durante todo este tiempo, y la obligación de acudir a las citaciones judiciales o fiscales, que también mi patrocinado los ha venido cumpliendo, incluso, como ha sido de público conocimiento, ha asistido a la instalación del juicio oral, más allá de nuestra pretensión o de nuestra advertencia sobre los vicios de nulidad que se están cometiendo. Hemos continuado y el día de ayer hemos expuesto nuestros alegatos de apertura. Y lo que importa tener en cuenta, señores magistrados, qué persona que quiere huir solicita una autorización para viajar. Eso ni siquiera resiste el menor análisis. Pero también hemos señalado que el ciudadano Vizcarra Cornejo es acompañado permanentemente en todo lugar por miembros de seguridad del Estado. Es decir, mi patrocinado siempre está acompañado por los miembros de su seguridad, quienes no le responden directamente a él, sino a la División de Seguridad del Estado. Pero más allá de ello, la nueva regulación expuesta, y así usted lo determinó al momento de determinar las autorizaciones de viaje, señala que la obligación ni siquiera ya es de no es de la División de Seguridad del Estado, sino de la Policía Nacional del Perú en general, quienes deberán verificar que justamente la persona retorne. Y en ese sentido, señores magistrados, mi patrocinado ha venido cumpliendo todas las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. Las que han sido denegatorias,
Como consecuencia de ello, mi patrocinado no viajó y cuando han sido autoritativas, mi patrocinado procedió a realizar el viaje correspondiente, lo que evidencia el cumplimiento de la regla de conducta número A y su justamente vinculación y sometimiento a las reglas del proceso penal. ¿Qué cabe señalar por último, señor magistrado? Que por todas estas razones, por una cuestión ya incluso desde legalidad y que no deberíamos entrar a este análisis, ya el plazo de la vigencia de esta regla de conducta como parte de la comparecencia con restricciones feneció. No es un proceso de crimen organizado y creo yo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, no puede tomarse una decisión en contrario. Transcurrieron más de 40 meses desde que esta regla de conducta se encuentra vigente, más allá de todos los argumentos que se adicionaron en su momento para pretender la cesación de esta regla de conducta. Pero en cuanto a la pretensión subordinada, que es que se varíe la regla de conducta y ahora se imponga la regla de conducta no ausentarse de la localidad en que se reside sin previa comunicación a la autoridad judicial, siempre y cuando no afecte ningún acto procesal del Poder Judicial, es por la siguiente razón. El Ministerio Público ha culminado su investigación preparatoria. Por lo tanto, todos los actos procesales que se fijen son actos determinados exclusivamente por el Poder Judicial, no por el representante del Ministerio. Y lo que les ha señalado el Ministerio Público al formular su oposición es justamente que mi patrocinado siempre debe estar disponible para las citaciones fiscales y judiciales. Este proceso, señor magistrado, en el que se ha dictado la comparecencia con restricciones, ya finalizó la etapa en la que la conducción de la investigación y del proceso penal en ese sentido estuvo a su cargo. Ya el Ministerio Público acá no tiene un poder de dirección ni de decisión respecto a qué actos procesales serán realizados en qué fecha por parte del Poder Judicial. Y en tal sentido, señor magistrado, es evidente que si no se otorga la cesación de la regla de conducta, es razonable que se reforme la regla de conducta, pero para no generar carga procesal, que simplemente se comunique a la autoridad judicial y que no se afecte ningún acto programado por el Poder Judicial en los actos que de ahora en adelante formarán parte del proceso penal. Más allá de todo lo expuesto, señor magistrado, le reitero, nuestra pretensión principal, sin lugar a dudas, es una pretensión principal que debe ser amparada desde el principio de legalidad procesal, pues ya el plazo feneció de manera indefectible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor abogado. A ver, señor fiscal, lo escuchamos, su posición. Gracias, señor magistrado, con su venia. Solamente previamente quiero mencionar de que este Ministerio Público va a realizar los alegatos de nuestra oposición respecto al escrito que presentó en la fecha 27 de agosto del 2024. Y eso lo consideramos previamente a la instalación y previo a los alegatos que ha manifestado el abogado de la defensa técnica. En ese orden de ideas, señor magistrado, es respecto a ese escrito que este Ministerio Público va a realizar sus argumentos de oposición. Bien, la defensa técnica, señor magistrado, ha planteado con el escrito del 27 de agosto de 2024 dos cuestiones. Como pretensión principal, cesar la regla de conducta impuesta, la que fue impuesta mediante resolución número 10 del 18 de marzo del 2024. ¿Cuál es la regla de conducta que está vigente y que el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo está obligado a acatar? La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. Repito, sin previa autorización judicial. Esa es la pretensión principal. Ahora bien, respecto a la pretensión subordinada, ¿qué solicita? Reformar la regla de conducta. La antes mencionada por la de no ausentarse de la localidad sin que reside sin previa comunicación a la autoridad judicial. Eso ha manifestado la defensa técnica. Ahora bien, este Ministerio Público va a realizar los argumentos por lo cual ha fundamentado su oposición. Voy a empezar con esta premisa que ha señalado
el abogado de la defensa técnica en su alocución. Mi patrocinado ha venido cumpliendo todas las reglas de conducta. Y en base a esa premisa, este Ministerio Público va a realizar su descargo. Señor magistrado, empezaremos señalando brevemente, que es necesario, el contenido de los alcances de la medida de comparecencia con restricciones y la imposición de las reglas de conducta. Señor magistrado, el mandato de comparecencias con restricciones, el espíritu de la norma, tiene dos matrices, dos tópicos: normas de carácter general y normas de carácter específico. ¿Dónde encontramos las normas de carácter general, señor magistrado? Artículo 253 al 257 del Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son las normas de carácter específico, señor magistrado? 287 al 289 del Código Procesal Penal vigente. Ahora bien, las normas generales, señor magistrado, como centro neurálgico, están direccionadas ¿a qué cosa? A la imposición de una medida de comparecencia con restricciones como finalidad, pero también dice que esta tendrá lugar para prevenir el peligro de fuga. Ese es lo neurálgico, señor magistrado, y que básicamente ahí debe centrar el debate en la presente audiencia. Como normas específicas, lógicamente, vamos a señalar el artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal. Ahora bien, sobre la fijación de las reglas de conducta, señor magistrado, es importante que usted sepa, nosotros perfectamente sabemos que usted lo conoce, pero hace falta también que podamos hacerle recordar algunos matices que puedan llevar a que usted tenga un pronunciamiento de acuerdo a derecho. El mandato de comparecencia con restricciones, señor magistrado, está normado, previsto en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Este catálogo es el que está vigente para la aplicación, dice la norma, respecto a un pedido de comparecencia con restricciones. Asimismo, la misma norma procesal penal posibilita, señor magistrado, a que aquellas reglas que el juez crea necesarias, crea convenientes para garantizar el cumplimiento de poder enervar o prevenir el peligro de fuga, puede aplicar el artículo 287, numeral 2. Es decir, señor magistrado, en ese orden de ideas, si bien importa tener en cuenta como catálogo de referencia lo que prescribe el artículo 288 del Código Procesal Penal, eso no impide, señor magistrado, no enerva al que juez de garantías, al que juez de investigación preparatoria pueda fijar otras reglas de conducta que no aparezcan dentro de este catálogo. Es decir, las que se ajusten para la necesidad del caso concreto. En ese orden de ideas, señor magistrado, cada caso tiene sus propias particularidades, circunstancias, que el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria debe analizarlo. No es que yo voy a citar una reforma y voy a imponerla, porque cada caso en concreto tiene sus propias circunstancias y particularidades, señor magistrado, que el juez, en aras de este artículo, tiene que evaluar. Ahora bien, señor magistrado, la segunda sala, le traemos un pronunciamiento de la segunda sala de apelaciones en el auto de vista del 10 de enero del 2017, señala taxativamente que el juez puede aplicar, si bien es cierto, el catálogo cerrado de las reglas impuestas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, también señala que nada impide de que el juez de investigación preparatoria pueda surtir, cambiar, combinar las reglas de ser necesario, todas las que estén necesariamente para el caso concreto. Eso ya depende del análisis de cada caso que el juez de investigación preparatoria tenga conocimiento. De igual forma, señor magistrado, tenemos la casación 1412-2017 Lima, fundamento 2.8. ¿Qué nos dice, señor magistrado, nuestra Corte Suprema? Que lógicamente el juez va a ordenar en ese mismo sentido todas las reglas para el estricto cumplimiento aplicando el catálogo cerrado. Pero no se debe entender de que esta es una lista cerrada, sino que necesariamente tiene que aplicar, de acuerdo al caso que amerite, las reglas que crea por conveniente. En ese orden de ideas, señor magistrado, debemos señalarle como segundo punto la viabilidad o la posibilidad jurídica de cesar o variar la regla de conducta que es el objeto por la cual nos trae a la presente audiencia. Es cierto, es viable jurídicamente la variación de las reglas de conducta, es innegable, impuestas dentro de un mandato de comparecencia con restricciones. Pero esta medida, señor magistrado, tiene que
en la medida que varíen los supuestos que motivaron su imposición. Es decir, si en este caso concreto fue impuesto dicha medida con fecha 18 de marzo de 2021 mediante resolución número 10, de acuerdo a estos bases generales que estamos este Ministerio Público esbozando en la presente alocución, tiene que existir, señor magistrado, supuestos que motivaron su imposición que hayan variado. En ese orden de ideas, señor magistrado, nuestra Corte Suprema ya ha dado ciertos lineamientos. ¿Cuáles son los supuestos para que posibiliten la variación o si quiere llamarse la cesación de la regla de conducta? Son dos, señor magistrado, no hay más. Se exige la presencia de nuevas circunstancias o motivos en la medida que se trate de nuevos eventos, claro está, en la medida que haya ocurrido con posterioridad al dictado del mandato. Primer punto, primer tópico. Segundo tópico, asimismo, se requiere que estas nuevas circunstancias o motivos tengan suficiente fuerza, repito, tengan suficiente fuerza como para hacer variar la regla de conducta impuesta, la que está vigente. Respecto a esos dos tópicos, señor magistrado, este Ministerio Público va a hacerle llegar en la presente locución estas supuestas circunstancias que ha alegado la defensa técnica y que necesariamente usted tiene que saber que no es cierto. Que en buena cuenta lo que ha sucedido es que existen circunstancias que ha incrementado el peligrosismo procesal. Entonces, no es cierto lo que se alega y por eso este Ministerio Público es responsable y va a detallar de manera muy concreta cuáles son los argumentos que corresponden. Respecto a establecer si corresponde o no cesar la regla de conducta, señor magistrado. El juez, el primer juzgado de investigación preparatoria, mediante resolución número 10, impuso estas reglas de conducta. Estas reglas de conducta es a raíz de un pedido de prisión preventiva, que efectivamente se declaró infundado, señor magistrado, la prisión preventiva. ¿Y qué dijo la sala, señor magistrado, cuando este Ministerio Público apeló? Que efectivamente existe graves y fundados elementos de convicción, existe prognosis de pena, pero que la alta probabilidad para aplicar la prisión preventiva es, en este caso, evitable. Así está ceñido en las correspondientes resoluciones. En ningún momento, señor magistrado, tanto el juez de primera instancia como el de segunda instancia, la sala en este caso, no señalan que no existan graves y fundados elementos de convicción. No señalan que no existan una prognosis de pena a más de 4 años. Lo que sí señala, como ya lo indiqué, es de que el peligro de fuga es evitable. No es de alta probabilidad para imponer una medida gravosa como es la prisión preventiva. Y eso tengo que mencionarlo para que usted tenga conocimiento al momento de emitir un pronunciamiento. Ahora bien, el abogado de la defensa técnica señala que respecto a la disminución de los ilícitos penales que constituyen el objeto penal, vamos a aclarar aquí este punto, señor magistrado. Si bien es cierto, la defensa técnica señala que mediante la etapa de investigación preparatoria a su patrocinado se le imputó 5 delitos: colusión agravada, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, asociación ilícita, usurpación de funciones. Asimismo, señor magistrado, ha dicho que nos hemos quedado con el delito de cohecho pasivo propio. Señor magistrado, este Ministerio Público al respecto tiene que señalar lo siguiente. El principio de progresividad exige que la función fiscal que despliegue de modo eficiente, esto es, desde que conoce la noticia criminal, dentro de los albores de su actividad como funcionario público y persecutor de delito. De esta manera, señor magistrado, para poder llevar una sospecha inicial y posteriormente llegar a una sospecha suficiente y a fin de justificar una acusación como lo hemos hecho, es en razón a este principio de progresividad que hemos culminado con una acusación. Repito, hemos culminado con una acusación. Y son por 2 hechos, señor magistrado. Uno es el hecho 1, Lomas de Hilo, cohecho pasivo propio en la modalidad de solicitar cuando el hoy acusado era presidente regional de Moquegua, y el otro es por el hecho 2, Hospital de Moquegua, cohecho pasivo propio en la modalidad de condicionar, cuando también este ostentó el cargo de presidente regional de Moquegua. ¿Cuánto se está solicitando? Es una pena concreta, lo que ya estamos solicitando en este estadio procesal. 15 años, señor magistrado. Pero también es cierto, y tenemos que mencionarlo, de que existe una acusación, en este caso, por el delito, por los 2 hechos, por colusión, en este caso simple, donde se ha solicitado 10 años, señor magistrado. Y eso tiene que meritarlo y usted saberlo.
Cuando el abogado de la defensa técnica dice, archivó por el delito de colusión agravada. Mentira. Señor magistrado, este representante del Ministerio Público fue a la audiencia de sobreseimiento. ¿Y qué dijo en la audiencia de sobreseimiento? Aquí no es que no haya delito. Aquí lo que se está planteando es porque no existe, haya tipicidad, figura de tipicidad relativa. Y no existía un perjuicio efectivo. Y eso fue nuestro alegato en la audiencia de sobreseimiento. Y a razón de ello, la doctora Margarita Salazar lo elevó en consulta. Y por eso es que se está acusando por el delito de colusión simple. En ningún momento, repito, este Ministerio Público ha señalado de que no haya delito. Señalamos que hubo pacto colusorio. Señalamos que hubo concertación. Señalamos que hubo reunión. Y en ningún momento dijimos que no había delito. Segundo, dice que hemos archivado por el delito de cohecho pasivo impropio. Mentira. Lo que hemos hecho es una reconducción, una adecuación del tipo penal, sin mutar los hechos fácticos de nuestra disposición de investigación preparatoria. ¿Eso es archivar, señor magistrado? Por eso es que este Ministerio Público tiene que hacerle ver de que no todos los argumentos que voza la defensa técnica son ciertos. Tercero, el delito de asociación ilícita. Señor magistrado, atipicidad relativa. Este Ministerio Público, por principio de progresividad, porque fue diligente, verificó que el delito de cohecho pasivo propio en la modalidad de solicitar y en la modalidad de condicionar es unilateral. Basta, es un delito de mera actividad ambos. Basta con la sola voluntad del funcionario para efectos de que se consuma el delito. Y en ningún momento hemos dejado de lado a los extraños que participaron, tanto en el delito, en este caso de cohecho pasivo propio, pago de coimas, como el de colusión, en este caso por concertación. Ellos siguen su proceso por el injusto penal que cometieron, cohecho pasivo activo, y en la condición de cómplices primarios por el delito de colusión simple. Están en cuaderno reservado con identidad develada. ¿Quiénes son? Los funcionarios de Obra INSA como personas naturales y como persona jurídica. ¿Quiénes son los funcionarios de ICSA como personas naturales y como persona jurídica? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Este Ministerio Público ha sido irresponsable? No, señor magistrado. Como segundo punto, vamos a señalarle una línea de tiempo. Señor magistrado, es cierto, este Ministerio Público, por el principio de progresividad, ha sido responsable. Y es así que nosotros ceñimos con un plazo de 36 meses. Es cierto, pero mire la línea de tiempo, señor magistrado. Nosotros teníamos para poder culminar la investigación, fíjese, el 11 de marzo del presente año. ¿Cuándo culminamos nuestra investigación? El 5 de diciembre de 2022. Este Ministerio Público no ha sido diligente, ha sido negligente. Este Ministerio Público, como dijo la defensa, ha sido arbitrario. No, señor magistrado. Ha sido bastante responsable, por eso es que el caso es sólido y nos encontramos ya en el estadio de juicio oral. Y es donde se verá la responsabilidad penal o no del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En esa línea de tiempo usted va a poder verificar que efectivamente se presentó en el 2022, en diciembre, señor magistrado. Y todo ese tiempo se llevó a cabo las audiencias del control de acusación respecto al cohecho pasivo propio. Y el juicio oral con el acto de enjuiciamiento fue el 3 de mayo del 2024. Entonces el proceso ha ido con su total normalidad, señor magistrado. Que si ha habido alguna demora, como Ministerio Público tenemos que señalarle. Lo presentamos en diciembre de 2022. Entonces, que haya habido extensas sesiones respecto al control de acusación por el cohecho pasivo propio es porque ameritaba el caso, señor magistrado. En su condición de presidente regional de la región Moquegua. Ahora bien, respecto, en este caso, al plazo, señor magistrado. La defensa técnica señala que mediante disposición número 21 de fecha, en este caso 11 de marzo, se impuso la asociación ilícita, como ya le hemos señalado. Y posteriormente se formuló el requerimiento mixto que sobreseyó. Ya lo hemos indicado, señor magistrado. Lo hemos explicado para que usted tenga conocimiento cómo es que se ha ido desarrollando el presente caso. No es que haya un plazo irracional. Ya lo he indicado que la finalidad de la comparecencia con restricciones es enervar, es prevenir el peligro de fuga. En el presente caso, señor magistrado, se acusó al hoy Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional por ser autor de dos delitos. Ya lo he indicado. Cohecho pasivo propio en la modalidad de solicitar
y cohecho pasivo propio en la modalidad de condicionar. También está acusado por el delito de colusión simple en calidad de autor, señor magistrado. Pero sí tengo que señalarle que este delito es de mera actividad, por eso es que, y no está en discusión ello, porque en ningún momento, señor magistrado, la defensa técnica a lo largo de la etapa de investigación preparatoria, ¿acaso nos planteó una improcedencia en la acción? ¿Acaso nos planteó un control de plazo? ¿Acaso nos planteó una tutela de derechos, señor magistrado? Y ahora pretende, en este estadio procesal, tratar de traer argumentos cuando no lo hizo en su momento. Es más, el acusado nunca estuvo indefenso, señor magistrado. Siempre tuvo una defensa eficaz. Entonces, que no se venga a decir ahora que hubo un plazo excesivo, que el Ministerio Público primero le imputó organización criminal y le impuso un plazo que no debía. No, señor magistrado, le hemos explicado. Este Ministerio Público en el 2022 culminó su caso. Entonces, nosotros hemos sido responsables y eso es meritorio de que usted lo sepa. Respecto a la vulneración de sus derechos políticos, señor magistrado, otro ítem. Bien, el juez de investigación preparatoria, como la tercera sala, señor magistrado, en anteriores ocasiones, ha declarado fundado e infundado las solicitudes para poder autorizar el desplazamiento del hoy acusado de su lugar de residencia a otras regiones del Perú. Es cierto. Pero, señor magistrado, lo que no le dice es que a raíz de estas dos inhabilitaciones por el Congreso de la República, que le prohíben la facultad de ejercer función pública por 5 y 10 años, el máximo órgano en temas electorales emitió la resolución 0094-2024-JNE, tomando como una postura, en este caso, señor magistrado, si se quiere decir, cerrada, y ya no le dio salida a ninguna ciudad del territorio nacional. ¿Qué señaló, señor magistrado, tanto el juez de investigación preparatoria en ese entonces y la tercera sala penal de apelaciones actualmente vigente? Dijo que la inhabilitación política emitida por el Congreso de la República, primero, es legítima. Además, señaló la tercera sala, señor magistrado, que ha seguido los lineamientos el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quién? Del tribunal, nuestro máximo órgano intérprete, el Tribunal Constitucional. En la sentencia del 18 de marzo del 2004, expediente 3760-2004-AA/TC, Lima. Y ha establecido, señor magistrado, de manera taxativa, el señor no puede ejercer vida política, dice la tercera sala, representando a una agrupación política, a un partido político. Pues no puede inscribirse como fundador, como presidente ejecutivo del partido Perú Primero, lo dice la tercera sala. Segundo, señor magistrado, respecto a la vulneración de derecho al trabajo, argumentó la defensa técnica del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y sobre la seguridad que tiene a su cargo. Es importante señalarle, señor magistrado, que el 31 de julio de 2024, la empresa Agrotecnia Estuquiña S.A. lo despidió, dice, por incumplimiento de contrato. Señor magistrado, aquí debemos ser bastante enfáticos de que básicamente la empresa Estuquiña es una empresa familiar, señor magistrado. No le dice el abogado de la defensa técnica. Donde el gerente general es su hermano, Mario Vizcarra. Y donde el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo es socio accionista. Entonces, señor magistrado, nos hacemos la interrogante. Siendo accionista y siendo hermano del gerente general, ¿lo despide por incumplimiento de contrato? Y no solamente lo dice este Ministerio Público, le voy a traer lo que dice la tercera sala respecto a este punto. Señor magistrado, vamos a desarrollar rápidamente respecto a este punto de los temas laborales. Es importante que usted se entere. Mediante resolución número 167 del 5 de septiembre de 2023, se le autorizó al hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo viajar del 7 al 10 de septiembre de 2023 y del 13 al 17 de octubre de 2023 a Moquegua. Seguidamente, señor magistrado, con resolución 172 del 2 de noviembre del 2023, se realizó un apercibimiento, y eso lo voy a comentar. A pesar de que la juez de ese entonces le dio permiso, hizo efectivo un apercibimiento en dicha resolución. ¿Cuál es? 172 del 2 de noviembre de 2023. ¿Por qué, señor magistrado?
Porque básicamente, señor magistrado, se evidenció de que el señor, hoy acusado, señaló en su escrito que se le exige para efectos de que pueda manifestar cuáles fueron sus recorridos, sus actividades por escrito, ni bien regresa a la ciudad de Lima, manifestó que se encontraba de 8 de la mañana a 10 concurrente en una reunión con la arquitecta que supuestamente desempeñaba funciones como ingeniero, en este caso de proyecto. ¿Qué dijo la seguridad del Estado que tenía el hoy acusado, señor magistrado? En esa misma línea. Sin embargo, este Ministerio Público advirtió de que no se encontraba en dicha reunión, sino que se encontraba realizando una actividad del aniversario de un colegio Miguel Grau en Moquegua. Y se evidenció con documentales que determinó la jueza, señor magistrado, y la sala lo ha ratificado, de que efectivamente el señor no estuvo realizando las labores como ingeniero de proyectos para la cual se le dio permiso. No se le dio permiso, señor magistrado, para que haya una fiesta, para que haya una reunión, para que haya un aniversario. Jamás fue ese su pedido. Su pedido fue, voy a laborar. Pero sin embargo, respecto a ese punto, este Ministerio Público advirtió y la señora magistrada en ese entonces hizo el procedimiento correspondiente. ¿Qué pasó posterior a ello, posteriori? Mediante resolución 178 del 8 de enero de 2024, ya de este año, señor magistrado, el acusado solicitó permiso para ir enero, febrero, marzo y abril, 4 meses. Entonces el señor ya venía laborando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta abril. Todos esos meses, señor magistrado. ¿Y qué pasó en ese entonces? Este Ministerio Público, de igual forma, advirtió, señor magistrado, de que el señor acusado, por ejemplo, de diciembre del 2023, alegaba de que se encontraba en las Pampas de Astuquiña realizando labores de campo y jamás adjuntó alguna evidencia respecto a ello, pero sí los adjuntó para otros meses, pero para diciembre no. Se le advirtió a la señora magistrada en ese entonces. ¿Qué pasó en enero, señor magistrado, del presente año? También de igual forma se le advirtió, señora magistrada, dice que está realizando estas labores, pero no acredita que está reunido con la arquitecta. Pero para el mes de febrero de este año sí adjuntó la reunión que hizo en ese mes. Entonces, para nosotros, y le manifestamos a la señora magistrada, no existía certeza de que esa actividad se había realizado. Y la señora magistrada acogió los argumentos de este Ministerio Público. Fueron dentro de ellos uno de los argumentos por lo cual desestimó el pedido respecto a la autorización de viaje última. ¿Cuál es? Como ya le indiqué, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre del presente año. Solicitó permiso para ir a Astuquiña a realizar las actividades. Sin embargo, ¿qué dijo la señora magistrada en ese entonces? No, porque no se puede advertir de que haya realizado las labores. Es más, señor magistrado, señaló que el acusado jamás presentó un documento que haya acreditado que ella estaba en campo o que realizaba labores de campo, por la cual podía realizarlo de manera remota. Lo señaló la señora jueza, que dijo a la sala, señor magistrado, es importante. Dijo, no se está afectando el derecho laboral. Lo dijo el magistrado Salinas Siccha. No se está afectando, porque el señor primero es gerente, su hermano, y segundo es accionista. Pueden darle facilidades, sí. Y mire el razonamiento de la sala que usted debe acoger. Si en ese entonces su hermano, gerente general de Astuquiña, lo contrató sabiendo las condiciones por las cuales el hoy acusado tenía, puede darle facilidades de manera remota, más aún si en este estadio procesal ya nos encontramos en la etapa estelar que es el juicio oral. Ese fue el razonamiento. Y es más, señaló, no hay vulneración al derecho de trabajo, porque el señor es accionista, el señor percibe utilidades, el señor percibe las ganancias que pueda generar la empresa como socio accionista, el acusado. Entonces, el razonamiento del magistrado Salinas Siccha, usted es de recibo de Ministerio Público y debe ser acogido por usted. Finalmente, señor magistrado, este Ministerio Público señaló lo siguiente respecto a las autorizaciones de viaje a Moquegua. Nosotros tuvimos conocimiento por fuente abierta de que existía una investigación por los intocables de la corrupción en la EFICOP, donde el acusado viene siendo investigado y por la cual básicamente nosotros le solicitamos a la EFICOP información respecto a unos audios que venían circulando en distintos medios de comunicación. Estas llamadas, señor magistrado, ¿sabe de cuándo datan?
justo de este Ministerio Público cuando advirtió a la señora magistrada, diciembre de 2023, centrémonos en ese mes, le dijo, no ha juntado evidencia de que está realizando dichas actividades. Tenemos llamadas respecto de ese mes. Tenemos llamadas del mes de enero del presente año, también igual. Advertimos previamente de que no existía evidencia de que el señor venía realizando labores como ingeniero y la señora magistrada acogió ese argumento. Y tenemos llamadas respecto de intercercaciones. ¿Entre quiénes, señor magistrado? Vamos a entrar rápidamente. Entre Hugo Misac Trabuco y Manuel Zambrano Valdivia. ¿Quiénes son ellos, señor magistrado? El primero de estos, amigo del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y es de conocimiento público. El segundo, le comento que es el escolta que fue no solo cuando fue presidente regional de Moquegua, sino fíjese que también durante el periodo de diciembre de 2023 y enero de 2024, justo cuando fue a Estupiña, a realizar presuntamente estas labores de trabajo. Siguiente. De este modo, señor, siguiente. Tenemos las conversaciones, señor magistrado, donde se puede advertir que existe una manipulación de los informes policiales. Recordemos que cada vez que el señor viaja a Moquegua o a cualquier región, el juzgado de investigación preparatoria, el quinto, siempre le exigía no solo un informe detallado de todas las actividades que realiza al día siguiente de estar en Lima, sino también le exigía a su escolta un informe detallado de los movimientos. Casualmente, señor magistrado, estos informes coincidían en mucho, pero sin embargo, mediante estas interceptaciones que, señor magistrado, nosotros como Ministerio Público nos damos por enterados, porque en el caso de los intocables de la corrupción, venía siendo interceptadas llamadas respecto a estos señores. Y en estas llamadas podemos advertir fehacientemente que existía una manipulación, un arreglo de estos informes. Y usted lo va a poder verificar porque le hemos adjuntado últimamente para que usted pueda verificar. ¿Qué decía, por ejemplo, el martes 9 al sábado 13? Los interlocutores, señor magistrado. ¿Estás en el cargo de seguridad del Estado? Sí, acá estoy. Ya, pe. De mismo modo, señor magistrado, podemos señalar que la persona de Manuel Zambrano hemos acreditado de que fue en seguridad. Usted, no queremos extendernos porque queremos que usted pueda verificar tanto las diapositivas como los documentos que hemos alcanzado, pero hemos acreditado, por ejemplo, mire, que efectivamente Manuel Alonso Zambrano Valdivia escolta en diciembre de 2023. Siguiente. En enero, ahí podemos verificar, señor magistrado, el anterior, por favor, el número de teléfono, señor magistrado, que ha sido interceptado. Escolta. Por eso es que es importante que usted sepa. Ese número, señor magistrado, es el que están en las interceptaciones, en las transcripciones. Siguiente. Del mismo modo está acreditado, señor magistrado, de que el señor fue escolta durante diciembre, enero del presente año. Siguiente. Está acreditado y esas documentales le hemos hecho llegar. Están todas las conversaciones donde puede advertirse manipulación de estos informes de escolta, señor magistrado. Siguiente. 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 Bien, respecto a ese punto, y finalmente, señor magistrado, respecto al tema de familia. Es importante señalarle, señor magistrado, que hasta aquí el acusado ha mostrado una conducta negativa de someterse a la regla de conducta. Lo hemos evidenciado con lo que hasta el momento el Ministerio Público viene esbozando. Y finalmente, respecto a la vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad y familia, por temas laborales no lo han dejado salir, señor la defensa técnica. Señor magistrado, ahora último, el último pedido que realizó fue para ir a Moquegua también, del 23 al 29 de julio de 2024. ¿Y qué pasó? Fue por un tema de familia, pero casualmente, señor magistrado, en ese periodo ya había solicitado con anterioridad ir a trabajar. La misma fecha. Coordinan exacto. Sin embargo, señor magistrado, este Ministerio Público, como siempre lo ha caracterizado, advirtió al juez de investigación preparatoria y señaló, señor magistrado, que efectivamente existía, en este caso, un cruce, que básicamente el acusado no sabía si, bueno, no me dieron permiso por ir a trabajar, ahora lo voy a plantear como temas familiares.
y estaba sorteando cuál es la medida o la razón por la cual el juez de investigación preparatoria de la sala me pueda flexibilizar la medida. Señor magistrado, aquí hay que tener en cuenta que la propia sala, porque esto fue apelado, la propia sala señaló, señor magistrado, que este es un indicativo de una conducta negativa por parte del acusado. Y que básicamente, señor magistrado, lo que se estaría vulnerando, lo dijo la sala, es de que el señor no sabe por cuál medida pueda acatar el juez y poder flexibilizar. Y dijo la sala tajantemente, lo cual incrementa el peligrosismo procesal. Lo dijo la sala, no lo dice este Ministerio Público. Y lo he mencionado en mi escrito para que usted lo pueda revisar. Finalmente, señor magistrado, es importante señalarle que en el último pronunciamiento de la sala ha señalado cosas interesantes, más allá de lo que yo le he indicado. Ha señalado que efectivamente existió un cruce de fechas que para la sala, no para el juzgado de investigación preparatoria, para la sala, pone en duda realmente cuáles son los fines por los cuales el señor quiere viajar a Moquegua. Segundo, señaló que según el artículo 367.1 del Código Procesal Penal, dice que esta normativa subraya la importancia de la presencia del acusado, no solo al inicio, sino luego en forma continua durante el juzgamiento. Lo dice la sala. ¿Qué resolución es? Resolución 2 del 25 de julio de 2024. La última. ¿Qué más dijo la sala? Que circunstancia que refuerza la necesidad de mantener estrictas reglas de conducta. Repito, circunstancias que refuerzan la necesidad de mantener estrictas reglas de conducta impuestas para evitar cualquier intento de sustracción de la materia, de la acción de la justicia, perdón. Y ha existido circunstancias por las cuales ha puesto en pela de juicio de que efectivamente existe una conducta negativa, sí. Y la sala lo ha recibido, pero la sala le da un plus, abona a ello el hecho de que ya está en juicio oral. ¿Qué más dice la sala? Dice que la situación jurídica, señala la sala, que la situación jurídica es distinta al actual procesado. El señor no es un ciudadano normal que puede ir y viajar cuando el señor tenga necesidades, no, dice la sala. Su situación es distinta a la de un ciudadano en un proceso penal en su contra o sometido a uno con restricción alguna para realizar la normal actividad. Fíjese, lo dice la sala. Y finalmente, señor magistrado, la sala también ha señalado que se ha llegado a determinar que no se ha vulnerado ningún derecho al libre desarrollo de la personalidad ni familiar, toda vez que la solicitud de autorización de viaje no sustentó razones fundadas e ineludibles para flexibilizar la regla de conducta. Lo dice la sala, no lo dice este representante del Ministerio Público. Concluyo. De lo precedentemente indicado, señor magistrado, expuesto, no es posible advertir, primero, nuevas circunstancias o motivos en la que la medida trate de nuevos eventos posterior al mandato que fue impuesto. Segundo, tampoco es posible advertir nuevas circunstancias o motivos que tengan la suficiente fuerza para hacer variar o cesar la regla de conducta. Este Ministerio Público ha explicado cómo se fija una regla de conducta, cuál es el espíritu de la norma de imponer una regla de conducta. Ha explicado, señor magistrado, que desde la fecha que se impuso, el acusado ha venido realizando conductas negativas que en cierta manera a este Ministerio Público, al juez de investigación preparatoria y a la tercera sala penal de apelaciones no ha creado esa duda para efectos de poder declarar todos sus pedidos infundados desde diciembre del año pasado. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, solicito se declare infundado el pedido formulado de cese y de reforma de la regla de conducta de la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. Y en ese sentido, señor magistrado, solicitamos se declaren infundado ambos pedidos en todos sus extremos. Eso es todo, gracias. Bien, gracias, señor fiscal. A ver, doctor Edwin, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, por favor. De manera muy sucinta, señor magistrado. Pero doctor, no más de 3 o 4 minutos. Sí, Solo correcto, contarle, de manera muy bastante. sucinta. En principio, creo que el Ministerio Público acaba de reconocer que no es un proceso de crimen organizado. El fiscal provincial solicitó el sobreseimiento de la causa por dicho delito y ese extremo ha sido ratificado. Más allá de que el proceso penal es progresivo, que la investigación es progresiva, simplemente, señor magistrado, ni se dictó la comparecencia por restricciones por asociación ilícita para delinquir, ni tampoco ha sido materia de acusación, incluso el sobreseimiento ha sido ratificado por el fiscal superior. Cosa juzgada.
no es un proceso de crimen organizado. En segundo lugar, señor magistrado, el representante del Ministerio Público no ha hecho referencia a la modificatoria, justamente del artículo 287 del Código Procesal Penal. Y aún cuando nosotros planteamos este escrito, señor magistrado, cuando aún no se había modificado dicho precepto procesal, lo cierto es que usted no puede omitir su obligación de considerarlo. El juez conoce el derecho. Y el principio iura nobis curia, señor magistrado, es de aplicación ineludible para cautelar las garantías al debido proceso. Es usted quien lo conoce. Y usted con mayor experiencia que el representante del Ministerio Público y que mi persona. Usted conoce el derecho y, por lo tanto, frente a esta modificatoria, la cesación de la regla de conducta es una cuestión ineludible. El Ministerio Público también nos ha sostenido que justamente el Jurado Nacional de Elecciones indicó que no puede inscribirse como directivo, claro. Pero usted puede leer nuestra pretensión, le intenta confundir. Es que mi patrocinado es militante, está afiliado y le hemos presentado las constancias de afiliación que constan en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Y ser militante de un partido, evidentemente implica también la posibilidad de poder participar asociadamente en la vida política de un país. También ha señalado que la empresa agrotécnica Estuquiña podría hacerle el favor para que trabaje remotamente, porque mi patrocinado es accionista y además porque ha indicado que el gerente general es su hermano. En principio, señor magistrado, creo que eso es desconocimiento de la Ley General de Sociedades. No sé si es desconocimiento, ignorancia o una información tendenciosa, pero lo que sí es cierto, señor magistrado. Le voy a pedir, por favor, sin calificativo, señor magistrado. Señor fiscal, disculpe, señor fiscal, usted también ha sido brevemente en su participación. Cuando quiera intervenir, levante la mano para hacer uso de la palabra. Y en todo caso, colegas, modérense. No, señor magistrado, solo he dicho desconocimiento o ignorancia, que es sinónimo, pero lo retiro, sin ningún problema. No quiero entrar en esas contradicciones acá con el representante del Ministerio Público. Pero me parece que es un claro desconocimiento de la Ley General de Sociedades, porque el patrimonio de una persona jurídica es distinto al de sus constituyentes. Y por lo tanto, no se puede decir, bueno, como es accionista, entonces no se le está afectando su derecho al trabajo. Lo que cabe tener en cuenta, señor magistrado, que ser accionista no es una relación laboral. Ser accionista, en cierta medida, si la empresa gana, te da un ingreso de carácter pasivo, porque así lo demandarán tus acciones. Pero eso no implica que la empresa tenga que hacerte el favor para contratarte. Incluso desde las cuestiones de las buenas prácticas corporativas, eso es absolutamente incorrecto. Por favor, porque es tu familiar, te tienen que permitir que no trabajes. Totalmente absurdo. También se indicó que mi patrocinado en uno de sus viajes del mes de enero de este año, supuestamente habría estado en un colegio, aun cuando había solicitado un permiso laboral. Eso es lo que le ha dicho el representante del Ministerio Público. Señor magistrado, fue mi patrocinado quien informó dónde había estado. En su informe, justamente, que dio los datos sobre qué es lo que había realizado, sobre las actividades que había realizado. Asimismo, señor magistrado, a veces siento que es arbitrariedad por lo siguiente. Nos acaba de presentar información que nosotros no tenemos, que lastimosamente el Ministerio Público es quien detenta el jus puniendi y evidentemente quien detenta esa posibilidad de ejercer una violencia formalizada que así lo constituye el derecho penal. Nos acaba de presentar fotos que nosotros desconocemos totalmente sobre el puesto de seguridad del Estado. Lo primero que habría de ponderar usted, señor magistrado, es si esa información constituye prueba trasladada legítimamente a este proceso penal. ¿Cómo se ha involucrado? Porque no es de este proceso penal, señor magistrado. Y nosotros tenemos total desconocimiento de ello. Pero más allá de esto, porque al final no es responsabilidad de mi patrocinado, seguridad del Estado o quien ejerce las funciones de seguridad del Estado en las regiones cuando mi patrocinado viaja, no depende del señor Martín Vizcarra Cornejo. Depende, señor magistrado, de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección de Seguridad del Estado, justamente,
para altos funcionarios y para exfuncionarios, como en el caso el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. ¿Y a quién responden? Al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior responde a este gobierno de turno, al cual, más allá de cualquier cuestionamiento que las personas puedan realizar o sus opiniones sobre este, mi patrocinado tiene una posición opositora y de manera abierta. Por lo tanto, señor magistrado, también ese argumento decae por sí mismo. Finalmente, le reitero, señor magistrado, en cuanto a la pretensión subordinada, justamente no se va a afectar ningún acto procesal porque estamos indicando que se realice sin previa comunicación a la autoridad judicial y siempre y cuando no afecte ningún acto procesal del Poder Judicial, máxime si el órgano jurisdiccional ya fijó que de aquí en adelante todas las sesiones de audiencia serán virtuales y todos los lunes de 9 a 1. Le reitero, señor magistrado, la defensa de los derechos fundamentales solo lo confiamos a usted. Es el órgano jurisdiccional el encargado de tutelar nuestros derechos fundamentales y en aplicación del principio iura novit curia, usted también tiene que tener en cuenta, para tomar esta decisión, la modificación efectuada al artículo 283 del Código Procesal Penal, que establece plazos de vigencia de la comparecencia restrictiva y, al ser la regla de conducta cuya cesación se pretende parte de la comparecencia restrictiva, esta debe cesarse ineludiblemente. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias. Señor fiscal, con mucho tiempo, algo contar. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, yo le voy a pedir que revise usted con el debido respeto a la resolución 172 del 2 de noviembre de 2023. Usted va a poder advertir ahí, señor magistrado, que la magistrada en ese entonces señaló que por las documentales que adjuntó este Ministerio Público es posible advertir que el señor se encontraba realizando labores no de ingeniero de proyectos, sino en un colegio. Verifíquelo, 172 de fecha 2 de noviembre de 2023. Segundo, señor magistrado, dijo que ahora lo pide como militante. Es importante lo que señala la defensa para poder esclarecer. Primero, señor magistrado, los pedidos por tema político se realizaban como presidente ejecutivo del partido político Perú Primero. ¿Qué pasó? A raíz de este pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, tanto la primera instancia como la tercera sala desestimaba sus pedidos porque estaba imposibilitado, ya que ellos habían determinado que como presidente ejecutivo no podía representar al partido político, mucho menos viajar, representando al mismo. Segundo, ¿qué pasó? Bueno, dijo que ahora quiero ir como presidente honorario. Cambió la figura. Y mire, señor magistrado, es importante que usted sepa que la tercera sala, para que usted vea la conducta negativa y por qué es importante que la medida siga vigente. La tercera sala penal de apelaciones en la resolución número 3 del 11 de diciembre de 2023, resolución número 3 del 11 de diciembre de 2023, señaló, fundamento 10º, incluso en la misma audiencia quedó evidenciado que para efectos de evadir la interpretación y prohibición efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones, Vizcarra Cornejo se habría hecho designar como presidente honorífico, cuya función es representar al partido en las provincias y los viajes cuya autorización solicita con la finalidad de ejercer la vocería del partido. Y denegó. Lo dice. O sea, utilizó estos efectos para evadir, cambió el nombre. ¿Qué pasó después? Lo pidió ya no como presidente honorífico, no contento con ello, dijo yo quiero salir, no voy a respetar lo que dice la tercera sala. Pidió como conferencista ir a Iquitos. Y la tercera sala igualmente en esa misma postura, no señor, usted no puede ejercer vida política. Y esto es importante que usted sepa, señor magistrado, ahora viene como militante. Entonces, usted es importante que sepa estos matices. Con esto culmino. Ya lo he indicado, señor magistrado, más allá de lo que la defensa técnica trata de alegar respecto a esta reforma, señor magistrado, usted no puede desconocer la naturaleza o el espíritu de la norma, señor magistrado. Nosotros hemos señalado que una de las finalidades de la regla es enervar, en este caso, o prevenir el peligro de fuga. Ha existido, señor magistrado, desde su imposición, esto es importante que en su análisis lo precise, desde la imposición de la medida a la fecha, ¿ha existido nuevas circunstancias o motivos? Sí,
Desde la imposición de la medida a la fecha, ¿ha existido circunstancias o motivos que tengan suficiente fuerza para incrementar el peligrosismo procesal? Sí, sí ha existido, señor magistrado. Entonces, si existe peligrosismo procesal, ¿cómo se pretende cesar una regla de conducta que por lo menos hasta la fecha ha sido útil? Y no lo dice este Ministerio Público, lo dice la tercera sala. La tercera sala es textual y dice que esta medida, por lo menos hasta ahora, mantiene su cumplimiento y es eficaz. Lo dice la tercera sala, señor magistrado. En ese orden de ideas nos ratificamos en nuestro pedido de que se declare infundado ambas pretensiones en todos sus extremos por todas las consideraciones expuestas, señor magistrado, y que ha sido de su conocimiento en la presente audiencia. Eso es todo. Gracias. Bien, gracias, señor fiscal. A ver, para concluir, señor Martín Vizcarra, usted quiere hacer la palabra. Si es así, por favor, solamente en el tema de la de conducta, nada más. Es lo que ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante, lo escuchamos. Creo que mi abogado ha sido bastante claro y contundente con los argumentos que ha esgrimido, ¿no? Porque yo solamente quiero complementar en un par de minutos de que la Fiscalía, en este caso, siempre ha mostrado una animadversión para con mi persona, cuando he solicitado pedidos de viaje, ¿no? Si usted ve en los registros y en los archivos, podrán notar, por ejemplo, ¿no? Mi hermano mayor el año pasado cumplió 70 años de edad y obviamente hizo una reunión familiar, me invitó. Y la Fiscalía se opuso porque dijo que no adjuntaba la lista de invitados y el catering, lo que iban a almorzar. Y por eso, o sea, solamente con ese criterio puede usted interpretar la animadversión. Una vez mi familia nuclear, mi esposa y mis hijos, hicieron para relajarse, ir a pasar Semana Santa en las playas del norte. Y el fiscal dijo, no, usted puede irse a relajarse aquí al sur de Lima. ¿Qué se hace? Hay playas bonitas para verlo. Y me denegaron, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones tan arbitrarias yo vengo sufriendo en la parte emocional familiar. Lo propio en el tema político. Yo soy político. Yo soy ahorita el líder de un partido político que figuro en las encuestas en los primeros lugares. Entonces, pero contra la realidad, me dice, no, no puedes viajar porque tú no eres político. O sea, la ley puede ir sobre el espíritu de un derecho humano de ejercer política. Efectivamente, perdió mi trabajo porque una empresa familiar me dice, yo queremos que tú trabajes, pero tienes que cumplir. No porque sea el gerente de mi hermano, es que me paga sin trabajar aquí, estando yo en Lima, mientras el trabajo es en la ciudad de Moquegua. Entonces, ahí puede haber solamente una miscelánea de actitudes absolutamente irracionales que yo vengo sufriendo. Y que ahora no solamente estas irracionalidades deben corregirse, sino que ahora existe una norma, una ley que expresamente tiene que ser aplicada. Y usted, obviamente, es el que administra y hace cumplir la ley. Así que yo confío y acataré, como siempre lo he hecho, la decisión que usted tome. Muchas decisiones han sido en mi favor, las he acatado. Muchas decisiones han sido en mi contra, las he acatado. Porque yo sí creo en la justicia en mi país. Y acataré yo todas las decisiones que finalmente tome el sistema de justicia de nuestro querido. Muchas gracias, señor. Bien, muchas gracias, señor Martín Vizcarra. Bien, en todo caso, con lo informado, vamos a revisar la documentación que se ha acompañado, que es voluminosa, tanto la defensa como el señor fiscal, y la decisión la voy a notificar a las casillas electrónicas. En el plazo de ley. Siendo las 12:32, damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes, señores, audiencia concluida.